Buenas tardes, gracias por sumarse a un nuevo encuentro en el auditorio de Tigmas en la Feria del Libro. Por aquí han pasado distintos referentes de la cultura, de la literatura, de la educación. Ahora lo tenemos a Tomás Balmaceda, un referente de todo eso. Y yo creo que un referente de bastante más. Con Tomás vamos a hablar de su nuevo libro, o de su libro más reciente en todo caso. Se llama Filosofía on Demand. Un libro muy lindo, realmente. Un libro muy interesante que tiene una jugada o un juego que es tratar de analizar todas las consideraciones filosóficas que aparecen en distintas series de televisión. Por eso el on demand del título. Tomás es licenciado en filosofía, es una de las personas que más conoce de redes, es un gran analista del pop. Así que con él vamos a poder hablar de muchas cosas. Y Tomás, para saludarte y darte la bienvenida al espacio, lo primero es justamente este vínculo con el pop. Tomar la filosofía desde las series es, de alguna forma, entrar a la filosofía desde el pop. Sí, totalmente, Patricio, gracias por la invitación, un placer como siempre charlar con vos. Viste que llevar la filosofía al aula es un poco también una de mis obsesiones. Soy profe en nivel universitario, pero muchas veces me gusta producir textos y artículos pensando también en el nivel medio o en otras personas que quizás quieran acercarse a la filosofía, que históricamente, en muchos sentidos por culpa de filósofos y filósofas, fue vista como un territorio complejo, árido, difícil de asir, difícil de trabajar, que tenía códigos vinculados quizás con saber un idioma o conocer totalmente el contexto histórico en el que se produce una obra. Y me parece que en estos últimos años empezaron a haber vasos comunicantes, justamente porque las mismas personas, incluso los jóvenes y los adultos, empezaron a interesarse por esta reflexión que trae la filosofía, que es una reflexión más profunda, más demandante quizás que lo que sucede con otras formas del conocimiento. Y creo que en ese camino, a la hora de pensar recursos para poder justamente en una suerte de caballo de Troya meter la filosofía en el aula, meter la filosofía en el diálogo cotidiano, creo que las obras de ficción son un gran vehículo. Entonces un poco acá las series son este caballo de Troya, por el cual vos decís, bueno, ok, este libro habla de Breaking Bad, o habla de los simuladores, o habla de Friends, vamos a ver qué pasa. Y sin querer queriendo, un poco terminás filosofando, ¿no? Por lo menos accediendo al análisis filosófico o a los inicios del análisis filosófico, que es un poco el objetivo final del libro. Tengo aquí el índice en el libro al comienzo, y bueno, vos hablabas de Breaking Bad, de Friends, pero por ejemplo, ahí está Black Mirror, serie de la que has escrito mucho también, porque también trabajaste sobre la tecnología de Black Mirror, Friends, Los Simpson, que me hace acordar a la filosofía de Los Simpson, un libro que hoy ya es un clásico en todo caso, The Lost, de Orphan Black, Stranger Things, WandaVision. O sea, el libro es un libro que toma las series muy de la actualidad, Loki, Rick and Morty, te fuiste a los dibujitos, vas, venís, BoJack Horseman, me encanta esa serie. ¿Cómo haces para encontrar? Porque finalmente, si yo tomo BoJack Horseman, por ejemplo, que es una serie que ya estaba en Netflix, ya se terminó, tuvo un montón de temporadas, pero ¿cómo haces para encontrar ese dato? Porque una serie de 7 temporadas tiene muchísimas cosas. Mira, fue un cruce, y por supuesto como todo eso es un trabajo también con la editora, en este caso Carolina Di Vela. Un poco lo que todos queríamos hacer era, a mí me interesaban ciertas discusiones más contemporáneas de la filosofía, pero lo cierto es que también hay discusiones clásicas de las cuales todavía se puede decir mucho. Entonces fue mezclar como ese temario filosófico. Para mí, por ejemplo, como mencionabas vos recién, Patricio, la tecnología es mi tema de investigación académica, entonces quería hablar de la tecnología desde la filosofía. Carolina me decía, bueno, mira, esto fue escrito en pandemia, me decía, mira, el tema de la muerte, el tema del sentido de la vida es muy importante, entonces tratar también de traer eso. Y por otro lado, no sé, derechos animales, crueldad animal, qué es lo que pasa con las experiencias transformadoras. Había todo un cúmulo de cuestiones, digamos, de vigilancia incluso, o sea, temas que yo quería tratar desde la filosofía. Y luego traté de encontrar también series que fuesen algunas que llamaran la atención, que fuesen eso. De hecho, hasta que el último momento que estuve en imprenta, estuve a punto viendo si escribía algo del juego del calamar, porque justo cuando se tenía que imprimir había aparecido esa serie. Pero bueno,
a mí me gusta escribir, pero no me resulta súper fácil. Entonces, como decís vos, encontrar ese punto era difícil, la serie era muy reciente y quizás, no sé, sentí que no iba a tener algo del nivel que yo quería para este libro. Pero luego también lo escribí en pandemia y vi muchas series y volví a ver muchos de estos ciclos, incluso alguna... Por ejemplo, hay un capítulo de Buffy, la cazavampiros, una serie clásica de los 90, comienzos del 2000, en donde ella fallece y la traen a la vida, ¿no? Entonces, a mí siempre me ha quedado esa pregunta, ¿no? Digamos, si tuviéramos el poder de traer a alguien a la vida, ¿no habría que preguntarle a esa persona? O sea, digamos, ¿qué pasa? Porque de hecho, toda esa temporada de Buffy es justamente esa que vive con una tremenda depresión clínica, porque estaba en el cielo, estaba en el paraíso, y de golpe fue traída de vuelta a este plano, y ya que está muy enojada. Y eso, ya de chico, lo vi siendo adolescente, me había llamado la atención. Era como unos primeros de reflexiones filosóficas. Entonces yo sabía que ese capítulo lo iba a ver. Sabía, no sé, yo soy muy nerd de Star Trek y sabía que había un capítulo de Star Trek que yo quería tratar. Pero después fue tratar de encontrar en las series más populares estos temas y cómo se pueden vincular justamente. Porque yo creo que lo que trata de retomar Filosofía on Demand es esa discusión que a veces se da en tu casa, en el sillón donde ves la serie, con tu pareja, con tus hijos, con algún amigo, y naturalmente empezás a decir, che, este villano me cae mal, o este villano me cae bien, ¿por qué me cae bien esto? O yo hubiera hecho lo mismo, que Guacho fue una traición. Y luego eso también se traslada a redes sociales, en donde para estas series nuevas, no sé, cuando estaba Succession en HBO, cada domingo era tipo, bueno, a ver, esta familia, ¿hizo bien o hizo mal? Este hermano, este primo. Como tratar de recorrer eso a un libro que tratara de que no quedara coyuntural. Entonces, nada, eso fue un poco el detrás de escena para pensarlo. Y sí quería hacer capítulos que sean independientes, te juro pensando, no te juro, pero te aseguro que pensando en el aula. Como yo decía, bueno, ok, alguien que se quiera acercar a esto, porque yo tengo un libro anterior, ya lo charlamos con vos, Piénsalo, que tiene ya 3 años, y es un libro que circuló mucho por las aulas, y que yo no lo había pensado así. Obviamente circular por las aulas son stories que te mandan a alguien que, qué sé yo, no sé, está en fotocopias en un lado, se prestó en tal lado, que es lo más lindo para un autor, ¿no? Que te lean, que esté en todos lados. Y ya dije, bueno, ok, pensando yo mismo como profe, qué bueno sería un recurso en donde poder ver un capítulo de una serie o una escena y a partir de eso discutir. El libro no tiene respuestas, tiene preguntas y tiene distintos autores que tocan ese mismo tema desde distintas posiciones. Autores clásicos y autores más contemporáneos. Te estaba escuchando y pensaba, con las series que decís, también está Beverly Hills 90210, que es una serie clásica de nuestra época cuando éramos adolescentes, pero estaba pensando que nosotros nos conocemos hace mucho y que vos arrancaste, sobre todo en la época de los blogs, cuando los blogs tenían ese espacio tan grande, desde un lugar muy pop. Después pasaste la tecnología y un día dijiste, díganme licenciado Intriga o doctor Intriga. Tomás se llamaba Capitán Intriga, nadie lo conocía. ¿Cómo fue ese camino de tomar algo que inicialmente parecía a la ligera, como es el pop? Después sabemos que está cargado de un montón de cosas, pero inicialmente el pop parece algo ligero, a entrar de lleno ya en una figura de la filosofía. Fue figura. Dije figura de la filosofía y Tomás me revolvió los ojos, pero para mí es una figura de la filosofía. No, a ver, te agradezco mucho. Pero no, lo que pasa es esto. Yo siempre tuve como muchas vidas y como que mis últimos 5 o 6 años fueron unir todas esas vidas en una sola para sobrevivir. Pero sí, como decís vos, a mí siempre me gustaron las series, me gustó la música pop, me gustó discutir sobre lo que pasaba en redes. Y mi trabajo filosófico durante muchísimos años, casi 15, estuvo dedicado específicamente a un área muy puntual de la filosofía, que es la filosofía de la mente. Cuando eso me cansó un poco, porque le dediqué 15 años de mi vida, empecé a pensar otras formas de inteligencia. Ahí caí, que me di cuenta que lo que me gustaba de la tecnología podía servirme, pero lo que me sucedió como medio que me abrió los ojos fue que hace 6 años atrás estaba viendo televisión en mi casa de noche, un canal de noticias, y había alguien que con una idea completamente contraria a mis valores sobre las personas que viven privadas de la libertad, y que decían, bueno, filósofo, ¿no? Entonces, como que el graph decía tal persona, filósofo, filósofa. Y como un señor grande que soy, como el meme, empecé a discutirle a la tele, y mi esposo me dijo, ¿y por qué no estás vos ahí? O sea, tipo, en vez de estar en este sillón. Entonces dije, bueno, voy a construir algo para que también
yo pueda estar en esa discusión pública sobre la filosofía, en donde la academia me había validado, o continuamente te valida, ¿no? Pero me venía validando con eso, y tratar de entender un poco que se podía hacer divulgación en buena calidad. Hay buena divulgación en la Argentina de filosofía, pero quizás de los temas que a mí me gustaban, o del enfoque que a mí me gusta, que es la filosofía analítica, no tanto. Así que fue una construcción, como que yo conscientemente dije, ok, me voy a dedicar a hacer estas acciones, lo pensé como una estrategia para poder llegar a publicar estos libros o dar charlas sobre eso, porque también siento que hay muchas personas que se quieren acercar a la filosofía, pero que no están los puentes dados. Y yo mismo sufrí mucho la materia en el secundario y los primeros años de la carrera, porque realmente había cierto esnovismo que hacía que a mí me alejara esa idea de que la filosofía es gente en toga, hablando en griego en el siglo V de oro, digamos. Entonces eso me parecía extraño, ¿no? Entonces, cuando alguien dice, mirá, qué sé yo, podés discutir las redes sociales desde la filosofía, podés discutir un robot sexual desde la filosofía, podés discutir tus vínculos Eso me parece que sigue siendo hoy algo interesante, y como en muchas ocasiones pasa, la producción nacional capaz no es tan grande y está bueno poder lograrlo. Vos sabés que me hiciste pensar cuando decías, hay una figura que estaba en la tele y decía filósofo. Recuerdo un libro de José Pablo Feynman, que murió a fines del año pasado, en diciembre del año pasado, una persona a la que yo le tenía muchísimo cariño, y él, si no es en Filosofía y Nación, es en algunos de los primeros libros que publica, dice, nosotros somos licenciados en filosofía, pero ¿cuándo vamos a ser filósofos? Se preguntaba ahí en ese libro. Claro, yo estoy totalmente en contra de eso. Pobre José Pablo. No, o sea, para mí vos tenés un filósofo profesional, que es alguien que estudió y que se valida dentro de este sistema que se llama academia. Y después tenés cualquier persona que, si vos crees, como yo, que la filosofía es pensar conceptos, trabajar con palabras, cualquiera podría eventualmente acceder a ese tipo de análisis filosófico. No es profesional, por decirlo así, pero es posible. Lo que me sucede a mí cuando te dividen y te dicen, a mí mucho me lo dicen en redes, bueno, pero vos tipo no sos filósofo, sos licenciado. Decir que filósofo es llegar a una especie de iluminación, para mí es contrario a nuestra profesión. Nosotros somos trabajadores docentes, trabajadores investigadores, trabajadores de la palabra. Entonces, cuando vos le reservás, como pensaba Feynman, el mote filósofo a 5 iluminados que llegan a los 89 años y se les ocurre, a mí me parece que en el fondo, en vez de elevar al filósofo a la filosofía, lo que está haciendo es bastardearla, porque te hace pensar que nosotros, por ejemplo, no podemos reclamarnos por nuestros derechos laborales, o no podemos, como sucede, capaz hay gente que dice, che, sos filósofo y habla de boludeces en Twitter. Bueno, sí, también lo puedo hacer. O hay gente que... Hace poquito hubo una escena de violencia que condeno en mi facultad, se cagaron a palo, digamos, 2 facciones, y un poco era, ay, ¿cómo en la facultad de filosofía pasa? Porque, no sé, la gente debe pensar que estamos ahí solamente leyendo, que no hay otra cosa. Entonces creo que es valioso reconocer a las personas que hacemos filosofía en todas nuestras facetas. Igual, José Pablo, te voy a poner un contrapunto. Él decía, los filósofos siempre son europeos, son los de las naciones centrales, y nosotros... no podemos ser filósofos, ¿no? Pero es un contrapunto y nada más. En esas múltiples personalidades que tenés, hay una en particular que tiene que ver con un movimiento político muy grande, que es reconocer los géneros. La filosofía y eso, ¿cómo conviven en vos? Mirá, de hecho, todo mi trabajo del año pasado, profesional como filósofo, fue justamente analizar, y eso va a ser un librito que va a salir ahora en un mes y medio, sobre tecnología con perspectiva de género, ¿no? Y para nosotros la perspectiva de género, nosotros empezamos a llamarla por explorar palabras, en realidad, la perspectiva de género enriquecida, porque tiene que ver con ir más allá de los binarismos, o ir más allá simplemente de la genitalidad, que en ocasiones cuando se habla de géneros uno siempre piensa solo hombre y mujer, ¿no? Entonces, expandirla un poco más allá de eso. Como todo, yo creo que los estudios de género en filosofía son muy importantes. La Argentina tiene una larga historia, desde María Lugones a Diana Mafía, si querés Tamara Tenema, aunque también desde la facultad, y escribe sobre estos temas. Digamos, hay muchas personas que piensan la filosofía basada en los géneros, y es interesante que cuando María Lugones vino, es una gran filósofa, ya falleció, ella estuvo exiliada en Estados Unidos. Cuando viene a la Argentina, a finales de la década del 70, comienzos de los 80, a mi lugar de trabajo, que es la Sociedad Argentina de Análisis Filosófico, trae libros sobre género, sobre feminismo, cuando en realidad no había una palabra para eso. Y nosotros decimos,
decimos, digamos, filosofía feminista, pero ella le llamaba feminismo filosófico. Después cambió la palabra, ¿no? Y ahí se creó, digamos, una comunidad que todavía, como te contaba, hay representantes como Diana Mafía, pero te puedo nombrar un montón, Daniela Suárez Tomé, Laura Belli, Karina Pechi, o sea, hay un montón de mujeres y de personas que están filosofando así, y es un tema interesante. En mi caso puntual, pensarlo desde la filosofía de la tecnología tiene que ver con cuestiones que a veces pueden sonar tontas, pero no lo son, como por ejemplo la manera en que el reconocimiento facial en las cámaras, por ejemplo, que hay en los subtes, en los trenes, reconoce más a hombres que a mujeres. Entonces a las mujeres a los rostros femeninos los suele confundir, y eso genera que haya más detenciones equivocadas o falsos positivos. Porque, por ejemplo, todos los dispositivos, los asistentes de voz, tienen nombre, personalidad y voz de mujer: Siri, Alexa, Cortana, digamos, como que son esas preguntas con las que quizás las injusticias o inequidades que vemos, en principio en cuestiones de género, en la sociedad, muchas veces son replicadas en la tecnología, y poder llamar la atención sobre eso desde la filosofía es un trabajo que está buenísimo, y que también nosotros, desde mi grupo de investigación, que se llama GIFT, el Grupo de Investigación en Filosofía, Inteligencia Artificial y Tecnología, tratamos también de empezar a llevar desde América Latina, para que no sean siempre estos debates que se dan, como decía Feynman, en Europa o en Estados Unidos. Es re interesante la conversación con Tomás, es re interesante porque al final lo que estamos haciendo es lo que hiciste en el libro, ¿no? Digo, lo que estamos haciendo es: tomamos un objeto y ese objeto lo estudiás desde el costado filosófico. Te hago la última pregunta. Claro. Los capítulos son muy lindos y son muy... la forma de escribir de Tomás es una forma de escritura muy interesante, porque es como un diálogo. Tal vez sea la costumbre que tenés de escribir en Viva. No sé si todavía seguís escribiendo en Viva, pero... Sí, hay mucho cuando me pongo el chip de cómo escribo libros de divulgación, sí, trato de hacer como, no sé si una nota periodística, pero sí por lo menos algo bien coloquial. Y eso lo que hace es que de repente uno está leyendo el libro y subrayás y decís, bueno, pero ¿y esto? Y de repente te pones a dialogar con el libro. Yo no voy a hacer la del viejo gruñón, pero más o menos. Pero ya me lo han dicho mucho, sí. Pero viste, estás como todo el tiempo hablando con el libro, y eso es algo valioso de un libro de filosofía. Si yo pienso en esos libros de filosofía que son tan crípticos, o que tienen unas palabras que tienen una carga semántica o morfológica que es tan difícil de leer, un libro que te acompaña en la lectura y que te dice, bueno, esto que viste, bueno, mirá el sustrato que tiene. Quiero preguntarte, de todos los capítulos, ¿cuál es el que más te gusta? Y a mí me gusta el de Friends, no tanto por la serie Friends, sino porque ahí es un tema que a mí me interesa mucho, y es ¿qué es la familia hoy? ¿No? Y es un tema que me atraviesa de manera personal, con mis amigos. Mi obsesión este año es la longevidad, es, digamos, qué va a pasar con todos nosotros que estamos envejeciendo más que nunca antes, y que estamos demorando la maternidad, la paternidad mucho más. Entonces, de golpe, yo tengo 42 y de alguna manera pronto me voy a tener que ayudar a mis viejos, y voy a tener que ayudar a mis hijos, y estamos nos sentimos un poco invisibilizados, porque se habla mucho de los millennials, eventualmente de adultos mayores, pero la manera en que estamos envejeciendo es re distinta. Mis 42 no tienen nada que ver con los de mi vieja, y es posible que ni vos ni yo nos jubilemos como se jubilaron ellos. No sé, como que pienso mucho eso, y pensando en la longevidad, que es mi tema este año, a partir de eso empecé a darme cuenta, hablando con personas, hicimos un estudio, que a diferencia de otras generaciones, las personas hoy no necesariamente quieren envejecer con su familia, quieren envejecer con sus amigos. A veces porque no quieren ser un peso para sus hijos, que quizás nosotros tenemos menos hijos que nuestros padres. Mi hijo tuvo 5 hijos, mi viejo, y ahora yo vivo con una sola, digamos, entonces es distinto. Y por otro lado, creo que también esa idea de que la sangre sola basta no es suficiente, y eso es recontra sano, porque cada vez menos hay esa idea de llega el 31, tengo un tío con el que me peleo siempre, o mi abuela me va a hablar de política, o mi papá no quiere aceptar a mi pareja. Como que cada vez más veces, bueno, me junto con amigos, y creo que lo que trato en Friends es decir, bueno, ¿quién es tu familia? Friends es una serie sobre los vínculos amistosos, pero si uno piensa en la familia de los protagonistas, son todos de terror. O sea, la madre de Phoebe se suicida con la cabeza dentro de un horno. Los padres de Mónica y de Ross, a Mónica le hacen bullying por su cuerpo. Los padres de
¿cómo se llama? Sí, de Joey, por ejemplo, es infiel con la madre, pero lo pone a él como cómplice. Es todo un horror, todo es un horror. Entonces digo, bueno, ¿qué pasa si empezamos a pensar la familia, que puede incluir a ese lazo sanguíneo, pero ya que ahora ya tenemos familias ensambladas, triple paternidad, 500 quilombos? Bueno, ¿por qué no pensamos que quizás la familia puedan ser esos afectos, esas alianzas? Y como vos decías hace un ratito, que a mí me interesa el género y la afectividad, bueno, yo creo que, por ejemplo, las diversidades nos enseñan esas ideas de aliados. Es muy común, yo siempre lo veo con mis amigas lesbianas. Mis amigas lesbianas tienen su novia, su ex, la ex de la ex, una amiga que... Y están todas juntas, no hay celo, van para todos lados. Cada uno tiene un quilombo, pero no menos que en una casa. Entonces creo que capaz hay algo ahí de qué podría ser la familia, más allá de la sangre, que me parece que es un tema en un país, lo último que digo, un poco bajón, que la violencia intrafamiliar está muy presente. Entonces, digo, y pasó mucho en la pandemia, gente que tuvo que convivir obligadamente, que capaz te llevabas bien con tus viejos porque no te veías nunca, porque tipo te ibas a laburar y volvías y nada más. Entonces, nada, ese fue lo que más me gustó pensar. ¿Qué va a ser la familia dentro de 10, 15, 30 años? ¿Puedo hacer una pregunta más? Una pregunta más. Yo tengo que pedir permiso porque después me retan porque me paso en el tiempo de cada charla. Pero habilitaste un montón de cosas con Friends. Y una de las que habilitaste es que hace poco lo vieron, hace poco ya no tan poco, pero lo vieron chicos de generaciones más chicas y veían que había un discurso xenofóbico o viejo, perimido. Digo, una serie que yo vi mientras nacía mi primera hija y que ahora mi hijo más grande ve y dice, el discurso ese no... Mi hijo más chico, quiero decir, lo ve y dice, ese discurso me parece como que es un poco retrógrado. La cancelación de la que tanto se habla y la que muchas veces todos tememos, ¿está asociada al tiempo? ¿Está asociada...? ¿Se puede ver con... Perdón que la pregunta se me hizo larga, pero ¿podemos ver Friends y entender que eso era la década del 90? Sí, totalmente. O sea, para mí el problema con la cancelación, que yo estoy en contra, es que es una posición paternalista. Es decir, la idea es, ok, te voy a quitar esta imagen de lo que el viento se llevó, que incluye esclavitud, porque vos vas a ver la película y automáticamente vas a ser esclavista. Eso es una subestimación de la audiencia absoluta. Entonces, me parece que al contrario, que si vos cuidás a alguien de que no justamente... se relacione con la diversidad, lo que vas a hacer es que le tema, que tenga miedos, y cuando vos decís, ok, hubo otros pensamientos, digamos, hay otros acompañamientos, y quizás el acompañamiento no está en ese momento, porque los chicos ven cuando quieren, pero hay que confiar también en la red de apoyo, incluso en la misma búsqueda de las personas. Las personas no van a ser naturalmente o se van a inclinar de manera genérica, qué sé yo, a la xenofobia, digamos, tiene que ver con otras cosas. Para mí ese es el problema de la cancelación, la idea de que la mera exposición a una idea disonante o equivocada te va a cambiar la cabeza, te va a transformar. Me parece que es un poco más complejo. Tomás, muchas gracias por haber pasado aquí por el auditorio de TICMAS. Feliz de estar acá.